Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver un juego de rol que nos va a sumergir de lleno en el salvaje oeste, además de una manera simulacionista y muy realista con este manual de no solo rol Peacemaker. Peacemaker es un manual de rol de unas 300 poco páginas. La verdad es que engaña bastante porque, hombre, 300 páginas son bastantes, pero como no solo rol en los manuales de reglas suele utilizar un papel bastante grueso, parece mucho más de lo que es. Parece casi un manual de 500 páginas o algo parecido, pero son 300 páginas y está bastante bien. Este manual que ha sido últimamente saldado por parte de la editorial, se ha rebajado su precio enormemente de 50 euros que costaba originariamente a los 20, por lo que podéis encontrarlo ahora mismo. Y la verdad es que no han dado muchos motivos o explicaciones para esto en el email que normalmente utilizan para avisar de las novedades y noticias. La única nota que tenemos por parte de No Solo Roll fue esta. Aunque paulatinamente estamos intentando volver a la normalidad, lo cierto es que el mercado del ocio y en especial el de los juegos de rol está todavía muy afectado. Así, siguiendo el ejemplo de otras editoriales del sector, hemos decidido saldar un juego cuya línea va a discontinuarse y del cual nos quedan muy pocos ejemplares en el almacén. Gracias a este saldo esperamos que más jugadores puedan conocer Peacemaker. Bueno, con esta escueta nota, No Solo Roll ha rebajado, como digo, enormemente el precio de este manual, convirtiéndolo en mucho más atractivo. Este manual, que está escrito por Pedro Gil, Cristóbal Sánchez y Zon PJ, la gente del grupo creativo de la Marca del Este, lo tenemos por aquí detrás. Tenemos a No Solo Roll, al grupo creativo de la Marca del Este y el CDB Engine, que es el sistema que se utiliza y que es con el que se juega este juego. Bueno, este juego que, como digo, pretende ser completamente simulacionista, completamente realista, tiene un tono histórico muy firme dentro de su concepción y que aquí en el principio ya nos pone Peacemaker 1800 a 1899. Y es que esto va a tener una importancia sumaria dentro del juego, puesto que nos va a permitir jugar en una época tan extensa donde se fueron produciendo una serie de desarrollos tanto tecnológicos como especialmente armamentísticos tan grandes que va a ser muy diferente jugar al principio como al final. Lo vamos a ver especialmente cuando lleguemos a ver las armas, donde se describen de una manera cuasi fetichista, con una enorme cantidad de datos, disponiéndonos en ese tipo de armas que se utilizaban al principio o que se van a utilizar al final, puesto que si comenzamos a jugar pues en 1800 o a principios de siglo, lo que vamos a encontrarnos es, por ejemplo, con la expedición de Lewis y Clark, es decir, con un juego más de exploración, de descubrimiento, de llegada a zonas remotas, de contacto con nuevas culturas, mientras que si jugamos a finales de este siglo, lo que nos vamos a encontrar pues es una expansión tecnológica mucho más avanzada, con la fabricación del ferrocarril, con la explotación minera, la creación de grandes ciudades en torno a estos núcleos urbanos, y que va a marcar mucho y de manera muy distinta el tono del juego, incluso pudiéndonos meter dentro de la guerra civil americana y jugando un papel destacado entre confederados y unionistas, ¿no? Creo que eran. Bueno, tenéis por aquí dentro del juego, que por cierto, en el aspecto gráfico está muy cuidado, solamente tiene a un ilustrador que es Ricardo Padierne, que es tanto el autor de la portada como de todas las ilustraciones dentro del juego. Todas estas ilustraciones que vamos a ir encontrando y que tienen el tono característico mediante tonos ocres y tonos tierra de lo que podríamos esperar del salvaje oeste, era por aquí, pues marca, como digo, junto con la maqueta, pues nos da una situación en cuanto al tono artístico que nos ayuda a sumergirnos dentro del juego. Bueno, vamos a encontrarnos con una muy profusa línea histórica donde se nos van a detallar todos y cada uno de los pasos sucedidos en el continente americano, especialmente en los Estados Unidos de América, a lo largo de este siglo, de 1800 a casi 1900, 1899.
Dentro de esto se nos va a dar, como digo, todas esas temáticas, todos esos tropos que podemos luego llevar a la mesa, como es la expedición de Lewis y Clark, la Guerra Civil Americana, los últimos compases del siglo con la construcción del ferrocarril, la fiebre del oro, todo este tipo de cosas quizá más adecuadas a lo que sería el western como tal. Aunque ya se nos avisa en el juego que esto no pretende simular lo que sería el salvaje oeste de las películas, ¿no? En tonos romanos pues sería el salvaje oeste peplum, ¿no? Sino que nos pretende dar una visión mucho más realista, mucho más adecuada a la realidad de lo que verdaderamente ocurría, quitándole cierto romanticismo que pudiéramos encontrar a través del cine clásico que ha hecho conocidos y famosos a tantos actores situados en esta época, ¿no? En esta época cinematográfica acerca del salvaje oeste. Bueno, tenemos, como digo, una línea histórica muy profusa, muy amplia, junto con una serie de situaciones donde nos van a explicar cómo era la vida real dentro del salvaje oeste, cómo se construían las ciudades, cómo eran las leyes, cómo eran las costumbres, los usos y costumbres. Todo muy bien detallado, todo muy bien explicado y metiéndonos todos y, como digo, todos y cada uno de los tropos que van a ser necesarios para llevar a cabo nuestras partidas dentro del salvaje oeste. En cuanto a la creación de personajes, ya llegaríamos a la página 45. Este CDB Engine, el cual yo reconozco que no conocía hasta ahora, no había jugado nunca, no lo había probado. Había leído algo así de manera tangencial en algún momento, pero no me había sumergido demasiado en él. Es un sistema bastante sencillo en su idea, que nos va a dotar de una serie de puntos de desarrollo que vamos a poder gastar tanto en habilidades como en la compra de talentos. Esto lo que nos lleva a que nuestro personaje se va a definir primero por su procedencia, que la procedencia ya sea un esclavo negro o afroamericano, latino europeo, nativo o oriental, nos va a entregar una serie de habilidades que ya van a venir entrenadas y en las cuales no vamos a necesitar gastar puntos para entrenarlas, es decir, para llevarlas al nivel 0. Porque si no, si vamos a utilizar habilidades no entrenadas dentro del juego, actuaríamos con un -4, con esa penalización ya de partida, lo cual fastidiaría bastante. Bueno, en ese sentido, como digo, nos vamos a definir por la procedencia, por la compra de habilidades, que van a tener un gasto definido mediante una tabla, y la compra de talentos. Los talentos, la verdad es que quizás sean más útiles cuando el jugador ya va avanzando más y las habilidades te cuestan muchos más puntos de desarrollo el subirlas a niveles superiores. Pero bueno, desde el principio podemos tenerlas y esta cantidad de puntos de desarrollo van a marcar el nivel de la partida. Cuantos más puntos de desarrollo, mayor nivel; cuantos menos puntos de desarrollo, personajes más humanos, más cotidianos, menor nivel de la partida. Yo, como me gusta practicar y llevarlo a la mesa este tipo de cosas, lo primero que hice cuando me acabé el capítulo de creación de personajes, antes de leerme las reglas, fue crearme mi propio personaje. Y pensé en un taur, en un jugador de cartas profesional, una especie de delincuente, un caradura que fuese sacando un poco a la gente el dinero de la manera que pudiera. Bueno, pues después de realizar el personaje, después de rellenarlo, me fui al capítulo de sistema de juego. Y en el capítulo de sistema de juego lo que pude comprobar es que este personaje no hubiera valido absolutamente de nada. Hubiera sido la cosa más inútil que te puedes encontrar. Yo lo realicé pensando en, pues, de una manera narrativa, cómo tendría que ser, pues gastándome los puntos en delito, en engañar, cogiéndome los talentos de carisma, de seducción. Bueno, pues como digo, una vez que llegas al capítulo del sistema y ves cómo funciona el juego, el personaje es completamente inútil, incapaz. Tenía una iniciativa de -1, 2 acciones de combate. Bueno, muerto en la primera partida, probablemente en el primer tiroteo en el que se hubiese cruzado. Y es que este sistema, o por lo menos la impresión que me ha dado a mí, es que es bastante Munchkin en el sentido de
pensar y personalizar a tu personaje. Le va a gustar mucho a los jugadores de Pathfinder que te venían a la mesa con un combo de raza, clase y dotes para poder realizar no sé cuántas cosas. Pues bueno, pues este tipo de jugadores que les gusta pensarse mucho al personaje, que les gusta mucho indagar en las posibilidades que pueden obtener del propio sistema para sacarle el mayor juego, a ese tipo de jugadores les va a gustar mucho este sistema. Porque, como digo, hay que pensarse mucho la hoja de personaje. Luego la modifiqué, ya le fui subiendo la agilidad, la atención, otra serie de habilidades y ya pasó a ser algo más válido. No hubiera muerto tan rápido como lo creé al principio. Bueno, es un sistema muy sencillo. Se tiran 2 dados de 6, se suma la habilidad y se mira si se pasa o no se pasa a una dificultad establecida en el propio juego, que serían, las tengo por aquí, pues fácil 5, trivial 7, media 9, 11 desafiante, 13 difícil, hasta 21 imposible. Bueno, como digo, 2 dados de 6, más habilidad, más otros posibles bonificadores, pues por cuestiones ambientales o por cuestiones de situación, contra la dificultad. Y en cada punto en el que superemos esa dificultad, pues supondrá un grado de éxito, que luego podrá tener o no diferentes beneficios. En tiradas enfrentadas exactamente lo mismo. Vamos a tener una dificultad que debemos superar y una vez que la superemos se comparará con la tirada del oponente que tengamos enfrente. Es decir, ambos podemos tener éxito, pero el que más éxito tenga será el que se lleve el beneficio que estemos hablando. Tiene este sistema, como digo, no es tan complicado como parece. Ahora bien, el combate es muy lento, el combate es bastante lento y es bastante farragoso. No es complicado, pero sí que es lento. Esto ocurre porque los personajes al iniciarse un combate van a tirar iniciativa, que es tirar un dado de 6 y sumarle su iniciativa, su valor de iniciativa, y eso les va a dar un valor. Y a partir de ese valor, ese va a ser el turno en el que van a actuar desde el mayor hasta el menor. Es decir, por ejemplo, si te sale un 7, ¿no? Imagínate que tienes un más 2 de iniciativa y en el dado te sale un 5, pues desde el turno 7, tú comenzarías en el turno 7, que si es el más alto serías el primero en actuar, y luego iría bajando conforme al coste de las acciones que vayas a llevar a cabo. Es decir, si quieres moverte, pues lo mismo es un punto, entonces te mueves del 7 al 6 porque has gastado un punto, volverías a actuar en el 6, lo mismo disparas, que te cuesta 3 puntos, entonces bajarías del 6 al 3 y tendrías que esperar todos esos turnos, el que acabas el 6, el quinto, el cuarto, para en el tercer turno volver a actuar. Esto lo que hace es que, como digo, sea un poco lento. Tengas que llevar mucha cuenta de lo que van haciendo todos y cada uno de los personajes y lo vayas anotando. Aquí dentro del juego se nos da una tabla que la tengo aquí. Aquí la tenéis, que es simplemente una matriz donde tenemos los turnos anotados y aquí podemos anotar el nombre de los personajes. En el propio juego te dicen que la fotocopies y que la plastifiques para luego poder escribir con un rotulador de estos no permanente. Bueno, con que te la fotocopies y luego vayas poniendo un dado en cada sitio otorgado a cada uno de los jugadores, más que de sobra. Por ahí no sería complicado. Lo que ocurre es que, como digo, el juego y especialmente este sistema pretende ser muy realista, muy simulacionista. Pretende darte la situación exacta de todas y cada una de las cosas que ocurren para darle o dotar de mayor realismo al juego. Y eso, como digo, hace que pueda ser bastante lento. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta el desenfundado del arma, que te va a costar una serie de puntos de acción que van a rebajar tu iniciativa dentro del turno de combate en el que te encuentres. Martillear el arma, es decir, el poner el percutor para poder disparar, pues eso te va a costar otro punto y vas a tener que tenerlo en cuenta. O bombear una escopeta o la palanca de otra escopeta, de otro tipo de escopeta. Como digo, en cuanto a las armas son muy detallistas, tanto la cadencia de fuego que tienen, el tipo de mecanismo, percutor, de carga para llevar a la recámara, el cartucho que va a ser disparado, todo este tipo de cosas están y las tienen muy en cuenta. Eso, como digo,
hace que el turno de combate pueda ser algo lento, especialmente en las primeras veces que juegues, hasta que lo tengas completamente controlado, pero le dota de un realismo mucho mayor que te ayuda a sumergirte y a una mayor inmersión dentro de la partida. Tienes que tener perfectamente dotado dónde se encuentra cada uno de los personajes, dónde se encuentra cada una de las cosas que están dispuestas en ese escenario, en esa situación, para luego tenerlas en cuenta en las diferentes acciones que van a llevar a cabo. El cómo puedes empezar a empezar a gastar puntos de acción dentro de un turno para acabar llevando a cabo esa acción al turno siguiente. Todo esto, como digo, pues evidentemente a la gente que quiera un tipo de combate mucho más abstracto, pues posiblemente no les va a gustar. Pero sin embargo, los que busquen realismo y los que busquen ese tipo de simulacionismo, pues les va a gustar mucho. Aún así, yo tengo una queja con respecto al capítulo de combate. Me faltan ejemplos. No es que sea complicado, una vez que lo llevas a la mesa te das cuenta de cómo van funcionando las cosas y las vas sacando, pero se agradecería que te ayudaran un poco, que fuera un poco más amigable. Faltan ejemplos, el único ejemplo realmente así detallado es para explicarte cómo funcionan los turnos de iniciativa, cómo se van gastando los puntos de acción en cada una de las cosas que quieras llevar a cabo dentro de tu turno y cómo eso provoca que vayas bajando dentro de la escala de iniciativa a un turno más abajo, a un turno posterior. Pero lo demás ya te lo dejan un poco más al aire. Os digo, yo por ejemplo he estado revisando hace poco el manual de Savage Worlds, en la edición antigua, la edición Explorador, y aparte de explicarte las cosas, al final del capítulo de combate te venía un ejemplo de combate completo, que eran un par de soldados en Vietnam que eran emboscados por parte de unos zombies y te iba contando mediante turnos cómo uno tiraba una granada, cómo le atacaban al otro, cómo iba la iniciativa, cómo iba el combate, cómo iba el daño, cómo iba tal. Eso se agradece mucho. Se agradece mucho. Y aquí, que especialmente tiene un tipo de combate más complejo, más lento, más detallado, se hubiera agradecido mucho ese tipo de ejemplo. El hecho de haber puesto un ejemplo de un tiroteo entre un par de agentes del ley y un par de forajidos durante unos cuantos turnos, con todas las maniobras, con todas las acciones de combate, te hubiese resultado mucho más amigable, mucho más fácil para comprenderlo. Yo comprendo que para los autores ya este es el tercer manual en el que utilizan el sistema CDB Engine y que puede que den por hechas ciertas cosas, pero claro, si tú te acercas de primeras, se agradece todo lo fácil que te lo puedan poner, ¿vale? Por lo demás tampoco es más complicado, es más llevar la cuenta, es más darte cuenta de todas y cada una de las cosas que pueden ir sucediendo y poco más, no tiene mayor complejidad. Pero sí que, como digo, se agradecen los ejemplos y el que te faciliten las cosas. Bueno, llegaríamos después a las tablas de equipo y especialmente a las de armas. En cuanto a armas, hay una barbaridad de armas descritas, representadas, cada una con su ilustración, cada una con los años en el que fue construida y en el que fue fabricada, el daño, el alcance, la cadencia de fuego, cómo se produce su recarga, si tienes que martillearla, si al darle ya al disparador el cañón gira y se coloca el percutor en posición, el coste, el estorbo, la munición que utiliza. Hay tablas para cada una de las municiones diferentes que cada arma va a utilizar. Como digo, es muy importante la fecha de fabricación porque tienes que tener en cuenta en qué época se va a jugar. Si vas a jugar antes, las armas pueden ser de avancarga, las que se cargaban por delante por el cañón, y si vas a jugar en épocas posteriores, pues ya serán de retrocarga, que se cargaban por detrás en forma de cartuchos o de proyectiles. Todo esto, como digo, forma parte de la idea del juego, que es simulacionista, realista, de un corte histórico muy profundo, que lo impregna absolutamente todo, todos los ejemplos que hay, todas las anécdotas que te cuentan, todo va referido y referenciado especialmente a eso,
a la historia. Incluso lo que vamos a encontrar, como digo, lo de las armas es absoluto fetichismo, es un manual completo de armas. Si os gusta el armamento y os gustan las pistolas de época, vais a disfrutar enormemente. Y vamos a tener también un montón de hojas de personajes históricos reales, característicos del salvaje oeste, cada uno de su época, cada uno con su historia, que la verdad es que es muy útil, porque te va a dar muchas ideas de juego, te va a dar muchas semillas y te va a ayudar mucho a poder imaginar y pensar en diferentes aventuras que poder llevar a cabo a la mesa. Además de esto, tenemos evidentemente la creación de antagonistas, tenemos plantillas de animales, además plantillas de animales donde se nos presentan diferentes escalas, pues si queremos un oso más grande, un oso pequeño, un coyote más agresivo, menos agresivo, todo para poder modificarlo y poder personalizarlo para tu tipo de partida. Y ya por último tendríamos una aventura que es Duelo en OK Corral. Duelo en OK Corral, que nos refiere a los sucesos producidos en la ciudad de Tombstone con Wyatt Earp y Doc Holliday, y que a mí la verdad es que me ha encantado esta aventura porque nos sitúa, nos pone en esa época donde se te van contando, como digo, las anécdotas, los hechos reales que fueron sucediendo, y que aunque no quieras jugarla tal y como está, porque se iría a jugar con personajes reales, aparte de un nivel de poder muy alto, y quizá quieras comenzar con personajes propios y de nivel mucho más bajo, te va a dar un montón de ideas. Está muy bien pensada la llegada a la ciudad, cómo se encuentran con problemas, cómo van a ir descubriendo mediante investigación quién está detrás de esos problemas y cómo se va a acabar llevando a explotar la situación en un tiroteo pues como aquel que fue en OK Corral. Como digo, la aventura está muy bien, es muy divertida, está muy bien pensada y sobre todo te da un montón de ideas. Un montón de ideas que tú puedes llevar a la mesa, que puedes utilizarlas y que son muy divertidas para jugarlas. Aparte de eso, luego tendríamos ya por último la ficha. Bueno, aparte de un anexo con un montón de películas del oeste que puedes ver para buscarlas. Y en la propia hoja de personaje se nos incluyen las acciones de combate con sus costes que podemos utilizar en un combate. Lo único que se echa en falta, bueno, aparte de un glosario, por favor, los juegos de rol con glosario. Con glosario de términos que ayudan mucho luego para poder buscar cualquier cosa que necesites, que se te haya olvidado, que quieras consultar o que necesites dentro de la partida, ¿vale? El glosario, por favor, incluidlo en los juegos de rol. Bueno, lo que no trae es información sobre las tribus nativas, sobre indios. Esto es algo normal porque se esperaría que saliese en un suplemento aparte, ¿no? Normalmente en el libro de reglas pues también una pequeña pincelada y luego sería a través de otros suplementos donde se suele detallar las tribus indias. ¿Qué ocurre? Que No Solo Roll pues ha descatalogado el libro. Ya ha dicho que va a descontinuar la línea, que no va a seguirla y que no va a aparecer nada más. Entonces nos quedaría que el grupo creativo de la Marca del Este sacase por su cuenta, puesto que al fin y al cabo este juego está creado bajo licencia Creative Commons 4.0, por lo cual puedes crear material para este juego y ellos mismos podrían crearlo. Lo que ocurre es que no se sabe si acabarán sacando un suplemento o aventuras por su parte para este juego. Lo que sí que tenemos es una serie de aventuras creadas por uno de sus creadores, por ZonPJ, que tiene subidas en su drive-thru. Luego os dejo abajo en la caja de descripción del vídeo el enlace al drive-thru. Son 3 aventuras en formato paga lo que quieras y que tenemos alguna en la primera en formato físico porque fue entregada en el día del rol gratis a través de Tesoros de la Marca. Pues yo creo que fue del año pasado, es de 2019, que se entregó esta aventura, que es la primera parte de las 3 que hay, como digo, por parte de ZonPJ en Drive-Thru, y que lo que nos narra es el asalto de unos forajidos a un tren.
por lo cual ya nos sitúa en otra parte que no se suele jugar de los juegos del oeste, nos sitúa como los malos, como forajidos, la banda de Sam Bass atracando a un tren. Bueno, pues esta aventura, como digo, esta la podéis encontrar en formato físico. No sé si la podréis encontrar en formato físico, pero en formato digital la tenéis en Drive-Thru, aparte con otras dos que conformarían una trilogía y que nos narrarían todas las aventuras de estos forajidos de la banda de Sam Bass. Como digo, no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro de la línea, pero de todos modos el juego por sí solo ya está muy bien. Si queréis buscar información sobre tribus nativas, teniendo en cuenta el corte realista, pues podéis buscarlo a través de internet sin ningún tipo de problema. El juego en sí mismo, muy bien escrito, muy bien pensado. El sistema, ya os lo digo, realista. Tiene en cuenta todas y cada una de las situaciones que se pueden dar. No es tan complicado como mucha gente dice, pero sí que es lento y más laborioso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si quieres realismo, perfecto. Si quieres algo más abstracto, posiblemente no sea tu juego. Aún así, por el precio por el que está y teniendo en cuenta la calidad del material, yo desde luego lo recomiendo y merece mucho la pena. Aprovechad mientras que esté, porque una vez que se acabe, se acabó. Y pues es un buen manual para tener en vuestra estantería. Y ya sabéis, si queréis seguir viendo más vídeos como este, no olvidaros de darle al botoncito de suscribirse o podéis seguirme a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, en twitter.com/arcanosguardián. Cuídense mucho y sigan jugando.